Amigos, continuamos con Julián Levarón en Opinión y Libertad. Julián, ¿qué pasa al respecto en este momento? ¿Han determinado retirarse del lugar, irse a vivir a otra parte para tener mayor seguridad pública? Porque en este país no se puede garantizar, mucho menos en los países del norte. ¿Qué es lo que han pensado o reflexionado después de todo lo que han vivido, después de todo lo que han padecido, perder hermanos a manos del crimen, estar asediados por el crimen, sufrir las extorsiones del crimen, sufrir la desesperanza en nuestros gobernantes, en nuestras autoridades y seguir padeciendo este tipo de cosas, incluso ya una masacre que te haría perder incluso la fe y cualquier mínimo de esperanza en que se pueda hacer algo en este planeta? ¿Cuáles son tus reflexiones en este momento y cuáles son tus planes? Pues yo creo que puedo hablar por toda mi comunidad cuando digo que nosotros creemos en Dios y que al último nuestro destino está en las manos de Él. Pero yo creo que la libertad es un don y es un regalo y es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que los gobiernos existen para defender y proteger lo que Dios nos dio. Y creo que cuando no lo hace, se vuelve responsabilidad de cada uno de nosotros luchar porque se haga. Y hemos abandonado esa responsabilidad y hemos sido muy flojos y muy tontos, inclusive, cuando se trata de nuestra libertad, porque no le vamos a heredar seguridad a nuestros hijos y no vamos a tener un país que nos dé orgullo vivir en él y ser de nuestro país hasta que nos hagamos los ciudadanos lo que nos corresponde, porque es responsabilidad de todos hacer que se respete la vida y la propiedad, y nosotros hemos abandonado por un postulado equivocado de que la democracia electoral es la voz y el voto que tenemos como ciudadanos y que le damos superpoderes a la clase política que no nos rinden cuentas en absolutamente nada. Yo creo que hay que empezar a cuestionar severamente la efectividad del voto como un instrumento de delegar poder y de llamar a cuentas a quienes lo tienen en la sociedad. Oye, lamentablemente, pues también, pues ha sido una perversión de no comprender cuál es tu responsabilidad en la función pública, de llegar y de, pues, olvidarte de los fundamentos, pero también la propia ciudadanía, como tú bien mencionas, deja depositada en el voto la última responsabilidad y deja, pues, con las manos atadas a un gobernante, porque además hubo una política de reducir el espectro del ejercicio del Estado, ya quedó bajo el yugo del crimen, con una tremenda corrupción, con instituciones corruptas, pervertidas por el propio crimen, que quería hacer uso del aparato, de lo fundamental y de lo más importante, que son los cuerpos que deben resguardar la seguridad pública. En ese sentido, pues hay mucho que discutir, pero en su municipio, ¿cómo están las cosas en este tema de las instituciones? Porque escuchaba que faltan muchas cosas por hacer en ese municipio para resguardar la seguridad y la justicia. Pues la verdad es que nos han apoyado muchísimo la Guardia Nacional y la Policía Federal localmente, y es parte de la razón por la que no me he ido a Estados Unidos en lo inmediato, y por la que sentimos la obligación de seguir luchando, porque tenemos familias muy grandes y los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, el poder judicial es un fraude, y el poder legislativo es una mafia, y el poder ejecutivo, pues, ni siquiera, o sea, estamos perdidos con esta estructura del poder que no hacen respetar el fruto del esfuerzo honesto de los mexicanos y no hacen respetar nuestra seguridad. Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar seriamente este proceso, ¿no? En donde la gente participa anónimamente y ningún candidato electo sabe ni siquiera quién le dio el poder, y mucho menos tienen los que participan y los que no participan
los medios de conseguir que nos rindan cuentas o que dejen el poder que tienen, cosa que no se permite en ninguna parte en la vida social, o sea, en la vida de un ciudadano. Y yo creo que las reglas que se aplican a los ciudadanos tenemos que hacer que se apliquen también a los políticos, porque el hecho de que ellos tengan una carta en blanco, un cheque en blanco en el momento de ser electos para no cumplir con ninguna de sus promesas. Ayer se cumplió la fecha en el que el presidente, cuando fue electo, dijo que iba a reducir la violencia a la mitad y ha aumentado el 50%. Y bueno, los ciudadanos después de las elecciones iba a regresar los ejércitos a los cuarteles y todo tipo de promesas que se hacen. Prometer no cuesta nada, pero en el momento de ya tener el poder, cuando no cumplen, pues bueno, pues ni modo, nos vamos de rodillas, agachados, con la esperanza que en las siguientes elecciones, al ir a hacer una crucita en un papel, anónimamente, el siguiente que llega, pues va a estar menos jodido que el que se va. Y yo creo que esto no nos funciona. Yo creo que todos los mexicanos lo entendemos y el parámetro que lo señala mejor que cualquier otro para mí de lo asqueado que estamos, la mayoría de los mexicanos con las instituciones, es el hecho de que somos uno de los países más corruptos del mundo. En ningún país donde la gente que le tiene respeto a la autoridad existen esos niveles de corrupción. Yo creo que el asco ahí está y somos la gente más trabajadora y más fina del mundo, más noble del mundo. Yo creo que tenemos todo para construir un país de primer mundo que pueda ser la luz en el monte para el resto de la humanidad. Pero yo creo que esas soluciones tienen que venir de los ciudadanos. Eso no va a venir nunca de la clase política. Hay mucho que discutir respecto a eso que estás pronunciando y diciendo, pero en este momento tú sigues en la lucha, pero ¿has adherido o incorporado algún otro tema en tu lucha para ayudar a que el mundo sea mejor, a que México tenga más paz? Pues mira, yo creo que para que exista la paz en el mundo, tiene que haber leyes que la sociedad no permite que se violen, que le garantizan a cada ser humano la libertad de conciencia y expresión, la propiedad y el fruto de su propio esfuerzo y su vida. Y como una sociedad hemos fracasado en eso y no podemos tener mejores frutos en un árbol podrido. Tenemos que sembrar buenas semillas y tenemos que cultivar buenas costumbres, porque la civilización a través de la historia de la humanidad le ha llegado a los pueblos que aprenden a ponerle límites al abuso de poder y nunca llega a la civilización por el ejercicio del poder en sí. Y esos límites tienen que ser tarea de los ciudadanos. Oye, pero estamos en un verdadero drama y tú lo debes de saber más cuando estamos, sí, ciertamente, pues México es un país que evidencia que se le entregó al crimen organizado y donde hacen uso también del voto secreto para imponer a narcopolíticos y para tener control del narcoestado en varias regiones de este país, por lo cual pues se ha venido a evidenciar con la falta de credibilidad en las instituciones, pero mucho también tiene que ver esto con que estamos sujetos a la perversión de otros países. No es posible también que Estados Unidos de Norteamérica no muestre también una actitud distinta de mayor solidaridad cuando pues, es el principal proveedor de armas a este país, que alimenta y nutre a los grupos criminales y además les da la mayor demanda porque es el país más consumidor de las drogas que transitan y que se originan aquí en México. Yo lo que pienso, Eric, es que si buscamos a quién echarle la culpa y no asumimos toda la responsabilidad por los cambios que necesitamos, estamos confesando nuestra propia impotencia, nuestra propia incapacidad. Yo no creo que sea eso productivo. Yo creo que las armas nunca han sido el problema porque las armas en las manos de cualquier víctima que se le defiende de un delincuente es un instrumento de salvación. No podemos satanizar a las cosas porque los que hacen el mal somos los seres humanos con las decisiones que tomamos. Y yo creo que es una forma de buscar un chivo expiatorio
en ¿Tú estás de una... acuerdo entonces con que legalicen el control y uso de armas Pues yo no creo que tienen aquí por en qué México? legalizarlo. Yo no creo que tienen Que por qué tengas legalizarlo. permiso. Ajá. No, yo creo que todos tenemos el derecho de portar un instrumento de defensa y protección. Si la clase política reclama que fuimos los Porque ciudadanos los que les dimos a ellos autoridad para que aquí no estén está el armados, marco legal igual que en Estados Unidos. Es un tema, pues ¿no? sí, pero bueno, yo creo que necesitamos irnos meramente a la fuente de la autoridad de las instituciones, porque si el policía reclama que a través del político electo, él puede legalmente tener un arma y nadie tiene problema con que el policía tenga armas para defender a la comunidad, pues ¿qué pasa en el momento que, como nos pasó a nosotros con mis primas, que está acusado de haber participado directamente en esa masacre, el director de seguridad pública de Janos? ¿En qué momento se vale que el ciudadano reclame la autoridad que ellos dicen que nosotros les delegamos y que la podemos usar con absoluta libertad para defensa de nuestra propia vida, nuestra propia propiedad y nuestra propia libertad? Yo creo que esos derechos son nuestros antes de que exista un político, y que si ellos están ahí es para hacer que se valgan esos derechos y esos privilegios, y cuando no lo hacen, se vale en todo momento que las personas en última instancia se puedan defender, y criminalizar eso es caer en la esclavitud y en la tiranía, en la subyección, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí. ¿Tú tendrías alguna labor para apoyar una legislación que favorezca esto que mencionas? No, yo creo que no necesitamos a los imbéciles legisladores que nos vengan con las reglas de ellos para poder defendernos. Lo que ellos necesitan hacer es dejar de criminalizar a las personas que son víctimas y que buscan defenderse. No tienen por qué entrar en esos temas. Si hoy en día ninguna cantidad de votos le puede Pero dar sí autoridad. usan las leyes para criminalizar, como tú bien mencionas. O sea, Sí, sí tiene bueno, que haber pero hoy en día, fíjate, hoy en día estamos lo suficientemente civilizados a través del esfuerzo y la masacre de millones de personas para que ninguna cantidad de votos le pueda dar autoridad a ningún político para que nos diga cuál va a ser nuestra religión o van a ser nuestros pensamientos, porque claro. nos hemos civilizado lo suficiente para decir en eso no se pueden meter estos bastardos, porque todos vivimos mejor con esa libertad. Yo creo que hay muchas otras libertades que tenemos que reclamar sin que nadie los pueda tocar, y uno de ellos es el derecho de cada uno de nosotros de defender nuestra vida y defender nuestra propiedad, y que las leyes vengan en contra de nosotros cuando cometemos el mal, pero los instrumentos que se usan para cometer el mal también se pueden usar para hacer el bien, para defender la vida y defender la propiedad. Y caer en el cuento de criminalizar a las cosas es ignorar por completo la fuente del mal. Oye, ¿tendrías algún mensaje que dar respecto a estos tiempos donde vivimos profundo clasismo y racismo? Pues yo creo que nuestro sistema es un sistema que fomenta eso, porque, o sea, el poder que reclaman los políticos, tú no le puedes pedir dinero prestado a un banco y que tu prójimo se haga responsable de pagar la deuda, ni aunque vote todo tu pueblo por ti como ciudadano. Entonces, nosotros vivimos en un fraude donde en las elecciones se nos permite ir a darles poderes como si fuéramos magos, alquimistas, autoridades a otras personas que nadie de nosotros tenemos. Y yo creo que eso es una filosofía y es un principio que fomenta la división entre nosotros, el odio entre nosotros y la guerra permanente entre nosotros. Nomás mira cómo estamos divididos y cómo nos peleamos entre nosotros por estas estupideces de la política. Y ni siquiera nos podemos unir para estar de acuerdo en que no se vale secuestrar y asesinar a los niños. Sí. ¿Algo que quisieras agregar antes de finalizar el programa? Pues yo diría que yo quisiera ser una voz que llama a la unidad de todo el país en torno a defender la vida, defender la libertad, porque eso sí nos afecta a todos por igual, a todos los mexicanos decentes, y dejémonos de estas divisiones y de esta criminalidad que se ejerce oficialmente desde la política.
Así es. Algo que ha afectado justamente esta unidad es porque muchas personas ya no tienen sentido de solidaridad y se desvinculan por completo del sentir y del padecimiento de su vecino en su colonia y no toman responsabilidad del bienestar de su fraccionamiento, de su colonia, totalmente desvinculándose de que el bienestar del otro es problema de él y no va a venirme a afectar. Y al último viene siendo el propio, porque si no estamos ahí para defender al vecino cuando le secuestran a su hijo, Exactamente. pues ¿qué va a pasar cuando nos secuestran al nuestro? Así es. Y tenemos que tener, o sea, yo pienso que cada acto compasivo es una victoria para todos en el país, y cada acto violento pues nos arrastra a todos para abajo, y todos tenemos que asumir que todos estamos interconectados y todos tenemos una responsabilidad los unos con los otros para que haya paz. Una sola familia, una sola especie humana. Hasta que se arraigue esa cosmovisión en cada uno de nosotros, podrán existir los cambios necesarios y los que más nos apremian en esta época. Te agradezco mucho, Julián Levarón, que hayas entablado esta conversación con nosotros en este espacio. Dios lo bendiga siempre. Y le agradezco mucho a usted que nos haya sintonizado. Yo soy Eric Javier Huerta y espero verlo en una próxima emisión vía remota, aquí en directo en Opinión y Libertad. Hasta pronto. Yeah.